Se me ha pedido dar unas palabras, 15 minutos, acerca del rol del juez. Yo tengo aquí atrás la foto de mi profesor Pedro Barzallo, a quien es una de las personas que se le está congratulando con este evento. Y recuerdo cuando el profesor Barzallo, cuando estaba un poco, digamos que no aceptaba si una persona le contestaba como estudiante de manera errada una pregunta de esas acuciosas que él siempre hacía. Le decía: aquí está la facultad de enfermería, por favor. Yo creo que usted puede ser un buen alumno allá, y siempre tratando de estimular el estudio. Y para mí, en esta posición, es un gran honor poder estar dirigiéndome después de casi 30 años de ser estudiante ante ustedes, ante este selecto auditorio, para hablarles del rol del juez. Yo tengo 4 meses de ser juez, magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Durante mis 30 años de ejercicio profesional, la mayoría del tiempo he estado del otro lado del escritorio. De manera que lo que voy a hablar es todavía lo que yo aspiraría a que fuese un juez. No va a ser basado en mi experiencia, y les pido disculpas por eso. Fíjense, cuando el profesor Barzallo nos hablaba del juez, nos hablaba de esa persona que tenía que ser el director del proceso, el que impulsaba el proceso, y obviamente la persona que tenía que decidir el proceso. Muy bien, voy a hablarles de la Constitución. En estos días estuve en un evento y comprendí por qué es que un juez tiene que cambiar el rol que tiene ahora mismo. Escuchaba a un colega que de manera brillante hablaba sobre cuál es la filosofía de nuestro Estado en la Constitución, la definición de Estado en la Constitución. En nuestra Constitución, la Constitución panameña, todavía nosotros tenemos un Estado liberal, en donde el derecho a la propiedad es la esencia. Y por más que los jueces queramos, en virtud al derecho a la convencionalidad, en virtud a ciertas visiones, queramos expresar a través de nuestras decisiones otro tipo de Estado, lo cierto es que la Constitución panameña se basa en el derecho a la propiedad. Derecho a la propiedad. Todavía no somos un Estado social, democrático, de derecho. Todavía no, por lo menos no en la escritura de nuestra estructura política en la Constitución. Por lo tanto, el juez tiene que tomar decisiones en virtud de esa filosofía, a la filosofía de un Estado de derecho. La pregunta que tenemos que hacernos los panameños es si ese es el rol que queremos que siga siendo el de un juez. Y si la respuesta es no, el juez tiene que tener otro rol más allá del simplismo de dirigir el proceso, de impulsar el proceso y de tomar una decisión. No importa si la decisión alcanza o se acerca a la verdad, eso no importa, hay que tomar una decisión. Y tenemos que definir si ese juez tiene que ser un espectador, viendo cómo las partes ineficientemente están presentando pruebas que no los llevan a una decisión eficiente, pero el juez se tiene que quedar callado. Porque si dice algo, o si se involucra, o si se activa, entonces está violando el debido proceso y está abusando de su cargo. Son definiciones que tenemos que hacer.
Son preguntas que tenemos que hacernos. Antes de llegar a ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, una de mis experiencias fue como árbitro. Aquí tenemos a Jorge Federico Lee también, que fue colega mío en algunos arbitrajes. Y el modelo del proceso y el modelo de gestión de un arbitraje tiene como fin llegar a una decisión. Y llegar a una decisión oportunamente. Oportunamente. Y por eso mi colega magistrado Martín Bermúdez Muñoz hablaba de la cantidad de tiempo que tomaba tomar una decisión. Y que cuando se tomaba esa decisión ya era una violación a la tutela judicial oportuna. ¿Y cuál es la diferencia que yo, en esos dos escenarios, como protagonista, en esos dos escenarios, hoy día, en el sistema escritural y antes como árbitro, cuál es la diferencia? El modelo de gestionar el proceso. ¿Y cuál es la diferencia entre el arbitraje y un juez de la justicia ordinaria? Que en el arbitraje el árbitro se involucra para diseñar la ruta que nos va a llevar a la decisión y para que esa decisión sea eficiente, motivada de manera completa y no, como decía mi colega anteriormente, que nunca llegaban al quid del asunto en materia de motivación. Pero para eso, para cambiar el modelo, tenemos que hacer una redefinición de la Constitución. Cuando nosotros vamos al Código Judicial y buscamos qué es un juez, vemos que el artículo 581 al 584 nos habla de quiénes son los jueces, pero no nos da una definición de qué es un juez realmente. Nos habla de competencia, de jurisdicción y de los jueces que pueden hacer justicia a nivel privado. Pero no hay una definición de la naturaleza de quién es un juez. Si nosotros hacemos una ecuación de lo que es la administración de justicia, podemos decir que es la acción que es el derecho que tenemos todos los ciudadanos para acceder a la justicia a través de la pretensión de nuestros memoriales de demanda. Acción más jurisdicción, que es lo que desarrolla el juez al administrar justicia, más los terceros, que vienen a ser los abogados, otras partes que no son necesariamente las que están en el debate central. Eso es igual a proceso. Y el proceso te lleva a la administración de justicia, que es la decisión. Bien, los principios, y quiero ir de lo general para entrar al punto que quisiera destacar. Los jueces tienen 4 poderes. El poder de decisión, por supuesto, el poder de investigación o de documentación, porque bien que mal el juez hoy puede tomar medidas sobre pruebas, ordenar pruebas incluso de oficio, el poder de ejecución, ejecutar su decisión, y el poder de creación. Porque el juez también es una especie de legislador cada vez que toma una decisión. Cuando las sociedades decidieron ser sociedades, entendieron que tenían que tener reglas del juego. Porque si no hay reglas de juego, hay desorden, hay anarquía.
Y nace el derecho procesal como aquella ciencia jurídica en la que... ¿Cuántos minutos? Faltan 5, muy bien. Aquella ciencia jurídica que desarrolla todas las reglas del juego para arribar a una decisión. Y el derecho procesal definitivamente es muy importante porque el derecho procesal es sobre debido proceso. Y si no hay debido proceso, entonces hay abuso y arbitrariedad. Y por supuesto que es muy importante. Y quiero rescatar una reflexión que hizo mi antecesor sobre el peligro que nos enfoquemos en el derecho procesal. Tal vez no lo dijo de esa manera, pero es la manera en que yo lo entendí. El peligro de creer que el derecho procesal es el fin y no entender que el derecho procesal es el medio. Es el medio. Son las reglas del juego para llegar a una decisión. Y un juez, desde mi punto de vista, no debe apalancarse en el exceso de ritualidad. El juez debe procurar llegar a una decisión, pero no solamente esa decisión que entendemos hoy que es, bueno, ya yo decidí y por lo tanto ustedes ya no tienen conflicto. Tal vez esa decisión lo que crea es más conflicto social. El juez debe esmerarse por ser más activo desde mi punto de vista. Por supuesto, tiene que tomar en cuenta ahora las nuevas realidades, la convencionalidad. Miren, ayer llega a mi escritorio una ponencia en donde se estaba debatiendo sobre prescripción adquisitiva. La persona había ganado primera instancia, segunda instancia y nos tocaba a nosotros ver casación. Y la ponencia establecía que teníamos que casar la sentencia de segunda instancia porque el demandante había pedido una prescripción ordinaria, que la diferencia entre una prescripción ordinaria y una extraordinaria es el tiempo. Y cuando yo veo el expediente me doy cuenta, pero es que la persona ha demostrado incluso el tiempo de la prescripción extraordinaria. Y con este ejemplo quisiera que ustedes se ubicaran en un momento y definieran qué tiene que hacer un juez. El juez tiene que ser la boca de la ley, como decían la Revolución Francesa, ser un robot y administrar la justicia tal cual y decirle al Señor, usted se equivocó en el bautizo de la pretensión o el nombre o la nomenclatura de la pretensión que hizo, a pesar que de los hechos del expediente demuestran que usted sí probó otro fundamento legal, o tenemos que ser jueces que decimos no, aquí tiene que aplicar la convencionalidad. Y entonces decir, a pesar de eso, ahí hay nova iuri, el juez conoce el derecho, por lo tanto, yo voy a aplicar el fundamento correcto. Ese es el dilema. El rol del juez en Panamá va a depender del proceso que nosotros queramos hacer. ¿Y para qué queremos definir ese proceso? Si queremos un proceso que sea solamente para decidir conflictos, entonces el rol del juez va a ir en camino a ese fin. Si queremos que el proceso vaya más allá de decidir un conflicto, sino que esa decisión sea oportuna, que esa decisión sea eficaz y que esa decisión se acerque a la verdad, aunque nunca vamos a llegar a la verdad, entonces el juez tendrá otro rol. Pero eso lo tenemos que definir nosotros y por eso yo quiero aprovechar esta oportunidad
Porque una de las cosas que a mí me gustaría impulsar, ya para terminar, en mi desempeño en la Corte Suprema de Justicia, es cambiar el modelo de gestión del proceso civil. Cambiarlo a la escritura 100% que tenemos ahora e introducir oralidad. No llevarlo a la oralidad completa, pero sí introducir oralidad. Y por eso, y eso va a hacer que el juez cambie el rol que desempeña hasta este momento. Y eso va a permitir que el juez se involucre a través de una audiencia donde va a poder, junto con las partes y los abogados, hacer una hoja de ruta, pensar intelectualmente en cuál es el quid del asunto y que su decisión vaya en función de eso para que sea eficaz. Muchas gracias.